Muy buenas noches, un gusto nuevamente estar con ustedes. Estamos transmitiendo palabras de vida eterna desde Puebla, estamos desde el sur de la ciudad. Gracias a Dios que nos permite estar transmitiéndoles a ustedes en vivo. Esperamos que el programa de hoy sea de edificación, no solo para nuestra audiencia, también para nosotros, los que de alguna manera nos hemos dedicado a prepararlo. Agradecerles a ustedes su audiencia y voy a iniciar presentando de este lado a los hermanos que el día de hoy me acompañan. Hermano Mario, si usted tan amable. Buenas noches, hermanos, estamos de vuelta otra vez aquí transmitiendo palabras de vida eterna. Me tocan otra vez los medios, aquí vamos a estar un buen rato, yo creo, si Dios quiere. Mi nombre es Mario Platas Mendoza, yo me reúno en la congregación de Vicente Guerrero, en calle Tepetitlán, número 526. El número al cual nos pueden contactar es el 129-4401. Muy bien, gracias, joven Mario. Hermano Sil, si usted tan amable. Sí, buenas noches, estamos aquí ya preparándonos para el programa de esta noche, aquí en la colonia, en la congregación de la colonia Vicente Guerrero, donde predico, así que esperamos que Dios nos ilumine para dar un mensaje acertado. Gracias, hermano Sil. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, para mí es un placer mandarles saludos y gracias por estarnos escuchando y viendo por Periscope. Mi nombre es Alejandro Martínez González, me reúno en la Iglesia de Cristo ubicada en la Unidad Habitacional San Bartolo, Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. Teléfono nos pueden contactar al 22 26 10 15 01. Muy bien. Bienvenidos. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Miguel. Buenas noches, hermanos, mi nombre es Miguel Ángel Báez. Yo me reúno en la congregación que está ubicada en la colonia Bosques de Manzanilla. Es un gusto estar aquí con ustedes y con todos los hermanos que nos están escuchando. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias, hermano Miguel. Ahí en la cámara está hoy nuestro hermano Adrián. También él está en Periscope, así es que también gracias, hermano Adrián. Y a nuestro hermano Johnny, que está ahí en los controles. Gracias, hermano Johnny, que estás ahí ayudándonos en estas cuestiones técnicas. Muy bien, pues vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a iniciar con una oración y después iniciaremos el programa. Adelante, hermano Miguel, con la oración inicial. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro en actitud reverente. Señor Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. En esta noche, primeramente te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de los días, a lo largo de nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que recibimos, mi Dios. En esta noche, Señor, te pedimos que estas palabras, este mensaje, sea bajo tu norma, bajo tu palabra, bajo tu ley, Señor, haciendo tu voluntad de predicar, mi Dios. Permítenos llegar a los corazones, a las mentes, al alma de todos y cada uno de mis hermanos y de aquellas personas que se interesan en tu palabra, Señor. Escucha las peticiones por los enfermos, por los ancianos, por todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Sé con ellos, cuídalos y protégelos, mi Dios, nuestro Dios. Por todo lo demás, Señor, te damos gracias. En el bendito nombre de Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano Miguel. Joven Mario, si es usted tan amable de darnos por favor los medios por los que vamos a estar el día de hoy, por los que nos pueden contactarnos, hermanos. Claro que sí. El WhatsApp al cual nos pueden contactar nuestros hermanos es el 2223 38 45 23. Las páginas en Facebook, la página de likes es Palabras de Vida Eterna Radio y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube en el cual pueden revisar los ya 44 programas hasta el último de hace 8 días es Palabras de Vida Eterna en Puebla y el Twitter es @palabras3333. Bueno. Gracias, joven Mario. De hecho, ahí en Twitter ustedes pueden entrar ahora mismo a este Twitter o buscar este Twitter y ahí van ustedes a encontrar el link por el cual se pueden conectar a Periscope. De hecho, ahorita ya estamos transmitiendo en Periscope. Así es que, bueno, pues ahí están dos medios por los cuales nos pueden escuchar: por radio, a través de estas direcciones que les dio el joven Mario, y por Periscope a través del link que ahí está.
Muy bien, hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a entrar al programa que vamos a transmitir hoy. Vamos a hablar un poco de la Biblia. Lo hemos venido haciendo durante ya 40 y... ¿Cuántos programas, Juan Marín? 44. 44 programas. Hace 8 días tocábamos el tema relacionado con las tradiciones y lo hacíamos esto considerando las épocas, ¿no? Así Estamos es. viviendo Sí. los días, pero bueno, hemos agotado ese tema de las tradiciones y ahora vamos a iniciar con el programa, así es, el programa que lleva por título ¿Por qué leer la Biblia? Este pareciera ser un tema muy sencillo, hermanos, para todos los cristianos. Incluso pudiéramos escuchar, ay, ¿por qué leer la Biblia? Para alguien que es cristiano, hasta le podría sonar un tanto sencillo, ¿no? Pero una vez que profundicemos en él, veremos que no está tan fácil el asunto, ¿no? Y de eso se va a tratar el programa de hoy. Esperemos contar con su audiencia y también les rogamos sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, que son muy valiosas para nosotros y se las agradecemos a quienes las han estado enviando. Ha habido hermanos de diferentes lugares que han estado enviando sus opiniones, se las agradecemos. Ellas nos permiten construir, tratar de construir algo mejor, ¿verdad? Así es. Para la audiencia. Muy bien. Pues bueno, hermanos, ¿por qué leer la Biblia? Me parece que es una pregunta esencial para todo cristiano. En primera instancia, lo que podríamos pensar es que pues es una obligación, es un mandamiento, es una tarea, es incluso un reto para el cristiano el leer la Biblia, pero quizás debamos profundizar un poquito más en ella. Lo que nosotros leemos es que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Lo dice en 2 de Timoteo, por ahí en el capítulo 3, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir al hombre, ¿no? Entonces, por ello es importante. ¿Por qué más debemos leer la Biblia? Bueno, porque nos sirve para que nosotros nos acerquemos a la verdad. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto es muy importante. ¿Por qué deberíamos leer la Biblia? Bueno, porque la Biblia, hermanos, es un manual de vida, ¿no? Así es, ¿no? Es un manual de vida, nos da muchas, si no es que todas las respuestas a nuestras preguntas, a las preguntas que van surgiendo en el día a día. Es un manual que nos ayuda a aprender cómo vivir y de vivir de una manera que le agrade a Dios. ¿Por qué deberíamos leer la Biblia? Bueno, porque es la manera en que conocemos la voluntad que Dios tiene para nosotros, ¿no? A veces nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios necesita esto? ¿Por qué a Dios le agrada esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Todas esas respuestas nosotros las encontramos en la Biblia. Dice el libro de Lucas, ahí en el capítulo 4, en el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello es importante leer la Biblia. En un momento más vamos a ir profundizando en estos detalles. Ahora le voy a pedir a mi hermano Ciel que nos siga platicando de el por qué leer la Biblia. Hermano Ciel. Bueno, la pregunta es cómo podemos comprender la Biblia. Según lo que tenemos esta noche es que hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de comprender. Y como dice por ahí el apóstol Pedro, de los indoctos, los que no estudian la palabra de Dios le dan otra interpretación errónea. Pero la pregunta siguiente dice, ¿no sería maravilloso si tuviéramos un maestro que pudiera o que supiera todo en cuanto a Dios y su palabra? Pues existe ese maestro. Él es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado a los cristianos el Espíritu Santo para enseñarnos la Biblia. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, se nos otorgó el don del Espíritu Santo y de ahí en adelante viene a vivir la persona, el Espíritu Santo de nosotros como cristianos, y Él vive en cada uno de nosotros, cada cristiano. Recordamos ahí una cita bíblica de Hechos capítulo 12, verso 38, donde dice la palabra de Dios esto. Cuando los judíos oyeron este mensaje del apóstol Pedro, de parte del apóstol Pedro,
preguntaron qué deberían de hacer y Pedro les dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, siguiendo adelante en este tema, vemos que el Señor Jesucristo dijo, hablando del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Entonces el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios y confiados en ello nosotros estamos dispuestos para tratar de comprender todo el mensaje que Dios o el consejo que Dios nos da en su palabra. Sin el Espíritu Santo no podríamos comprender la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Biblia debemos depender del Espíritu Santo para enseñarnos su palabra. A esto se refería David cuando oró, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En este aspecto vemos que David no está hablando de los ojos físicos, sino más bien de la vida espiritual. Naturalmente, si somos guiados por el Espíritu Santo, es natural que el Espíritu Santo abra nuestros ojos en lo espiritual y podamos comprender y a la vez también explicar lo que la palabra de Dios nos dice, que es el mensaje que viene de parte de Dios para toda la humanidad. Así es. Hermano Alejandro, haznos un comentario respecto de esto que nos acaba de decir nuestro hermano Ciel, de cómo podemos comprender la Biblia. Él nos hablaba del Espíritu Santo. Así es, hermano, pues en primera instancia, como no lo vuelvo a repetirte, no lo que estábamos hablando, cuando el Señor Jesús nos da el don del Espíritu Santo es para que tengamos el discernimiento, ¿sí? Y ese discernimiento nos va a enseñar realmente a leer la Biblia. Mucha gente ha tenido la osadía muchas veces de hacer un altar, ¿sí? De la Biblia, pero no saben el contenido que tiene adentro, ¿sí? Y nosotros queremos hoy en esta noche, en este programa, para que podamos entender como cristianos que somos, que todos nosotros como cristianos dependemos, como hace rato tú lo comentabas, ¿no? Del manual para poder llevar una vida que agrade a Dios. Y vemos que dice que también en Pedro, que ser santos, porque Dios es santo, ¿no? ¿Cómo puedo tener eso? Bueno, entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos con la Biblia? Bueno, vamos a hablar de 3 cosas que Dios quiere que hagamos con la Biblia. La primera, leerla todos los días. ¿Por qué leerla todos los días? ¿Sí? Si te das cuenta, en el Salmo 119, 105 dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es el detalle. ¿Por qué leerla todos los días? Para que nos alumbre la luz de Cristo y podamos guiarnos o caminando en nuestro andar diario. El segundo punto es creer lo que dice. ¿Por qué debo de creer lo que dice? Bueno, porque en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 17, nos dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermano, como cristianos que somos, estamos siendo santificados ¿en qué? En su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y el tercer punto es obedecerla. ¿Por qué debo de obedecerla? Bueno, hermano, dice en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, ¿sí? Nos enseña lo siguiente, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y es un punto bien importante, ¿no, hermano? Por eso debemos en un momento dado, ¿sí? Como dice la pregunta 3, obedecerla. El versículo 6 dice 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué dice? Y fue grande su ruina. Imagínate, hermano, si nosotros no dependemos de la palabra de Dios, si así muchas veces como cristianos que somos tropezamos y caemos, así es. Imagínate alejados de la palabra de Dios, ¿no? Como dice también en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, si no mal recuerdo, capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Así es. ¿No? Muy bien, pues nos vamos a ir a nuestro primer corte. Y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. Esperamos por ahí sus comentarios, ya tuvimos por aquí algunos. Vamos a un corte. Eso en el radio, en Periscope, ustedes saben que no cortamos, que no muevas tanto el celular, don Adrián.
Estamos al aire ya en el radio y nos va a dar los saludos y los medios el joven Mario. Ser ateo no te deja ser libre. Nos está comentando una persona que es mejor tener libertad, ¿no? Okay. Ya sería cuestión de platicarlo más a fondo. Vámonos, joven Mario. Repasamos los medios en los cuales nuestros hermanos pueden contactarnos. El WhatsApp es 2223 384523. El Facebook en la página de likes es Palabras de Vida Eterna Radio. Y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y el Twitter es @palabras3333. Ahí hay una pequeña pausa, joven Mario, para todos aquellos que se nos conectan por primera vez y quisieran conocer de qué estamos hablando. Los invitaríamos a que fueran al canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, joven Mario? Palabras de Vida Eterna en Puebla. Así es, ahí hay cerca ya de 42 programas que están subidos, en donde ustedes pueden ir revisando uno por uno y esos programas les van a ilustrar quiénes somos, de qué hablamos, qué decimos, ¿no? Para que puedan ustedes conocernos y acompañarnos si es que les agrada lo que estamos hablando. Ahora sí, joven Mario. Pasamos a los saludos. Nuestro hermano Luis Conde de San Bartolo, que está en el hospital, nos manda saludos desde allá. Saludos, don Luis. Gracias, hermano. Saludos, Luis. hermano. Mejórate. Dice que siente no poder estar acá con nosotros y le manda saludos a nuestra hermana Lulu Monroy, a Dylan y a Brian Conde. Saludos a la familia. Saludos. Que Dios los bendiga. Nuestro hermano Josué Mesa de Vicente Guerrero manda saludos a todos los hermanos aquí en el programa. Hermano Josué, Gracias. saludos. Saludos, Josué. Ya no trabajes tanto, hombre. Nuestra hermana Uri Ordaz de Bosques de Manzanilla nos dice que pide una oración por todos los enfermos de las diferentes iglesias, muy en especial por nuestra hermana Adriana y el hermano Luis Conde. Espera que ya se esté recuperando de su operación. Bien, gracias. Bien, gracias, Uri. Ya el hermano Luis, noticia para los hermanos que nos escuchan, el hermano Luis ya está en franca recuperación. Hoy tuve la suerte de estar ahí con él un ratito y se ve muy bien. Parece que probablemente mañana se vaya de alta. Así es. Gracias a Dios. Nuestra hermana Ian Ordaz de Manzanilla manda saludos a nuestro hermano Luis, que se encuentra en el hospital, y pide que se incluyan en nuestras oraciones a los enfermos de todas las congregaciones, y manda felicitaciones a la hermana Anabel, ya que el domingo fue su cumpleaños. No, va a ser Va a ser el domingo. El domingo va a ser su cumpleaños. Ah, sí, perdón. Y Nuestra pastel, hermana pastel. Anabel Pedraza manda saludos también a nuestro hermano Luis y a todos los hermanos del programa. Y una última petición. Nuestra hermana Anaída Álvarez de Ciudad Victoria pide oraciones por la familia Miller. Ellos son de Arkansas, porque tienen a un miembro de esa familia que está un poco delicado de salud. Anaí Álvarez de Ciudad Victoria también. Muy bien. Saludos, hermano Anaí. Saludos, Vamos a orar por la bendiciones. familia Miller. Muy bien. Pues vamos a continuar con el programa, hermanos. Bueno, usted. Ah, cierto. ¿Sabías qué, joven Mario? Por favor, si usted tan amable. Pues sí, es cierto. Se nos iba la cápsula de ¿sabías qué? Gracias. ¿Sabías que quien le cortó el pelo a Sansón no fue Dalila? Fue un hombre. Jueces capítulo 16, versículo 19 dice: y ella, o sea, Dalila, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, o sea, unos mechones de pelo, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Porque siempre decimos es que Dalila fue la que le cortó el pelo a Sansón, y bíblicamente no es correcto. No fue Dalila, fue la autora intelectual, digamos, pero no fue la que realmente lo cortó. No fue la autora material, Exactamente. fue la autora intelectual. Muy bien. Se tiene la creencia, ¿no? Sí, siempre se dice, es que Dalila le cortó el pelo a Y Sansón. no fue Dalila, exactamente. Ha de haber traído un estilista, yo creo, ¿no? De la época para cortarle el pelo a Sansón. Muy bien, pues gracias por el recordatorio del ¿sabías qué? Y gracias por el ¿sabías qué? Muy bien, joven Miguel, por favor platícanos un poco de ¿por qué estudiar la Biblia, hermano Miguel? Así es, hermano. Antes de continuar con lo que vamos a mencionar, ese es a lo que nos referimos, a leer la Biblia. Eso es lo que nos saca de la ignorancia y de los comentarios que se dicen, ¿no? en otros lugares, ¿no? Eso es lo que estamos tratando. ¿Por qué leerla?
para enterarnos de la verdad, para estudiarla. Debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Es tan actual para nosotros como lo fue cuando fue escrita. Mientras que diariamente se generan grandes cambios tecnológicos a nuestro alrededor, los deseos y la naturaleza de la razón humana, de la raza humana, no cambian. Hermano, hermana, amigo, amiga, tú encontrarás mientras lees las páginas de la historia bíblica relaciones interpersonales o entre sociedades. Dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, al final del versículo: no hay nada nuevo bajo el sol. Y mientras la raza humana en su totalidad continúa buscando amor y satisfacción en todos los lugares equivocados, a través de la televisión, a través de otros aspectos que son equivocados, Dios nuestro bueno y misericordioso Creador nos dice que nos traerá un gozo eterno. Su palabra revelada en las Escrituras. En otras palabras, si quieres vivir una vida plena como es la voluntad de Dios, escucha y sigue la palabra de Dios escrita. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de él. Eso se dice en Juan, capítulo 5, versículo 39. Está muy claro: escudriñar, estudiar la palabra. Ok, gracias hermano Miguel. Yo creo que esta cuestión de por qué estudiar la Biblia debería ser algo, bueno, quizás no sé si seamos solo los mexicanos los que tenemos el problema de que no nos gusta mucho estudiar. Exactamente. Sí, como nación no nos gusta mucho estudiar. De hecho, el promedio de estudios de los mexicanos pues es bajo, no es muy alto. La mayoría, cuando mucho, acaban la secundaria. Y si a eso le añadimos y le decimos a las personas que deben de estudiar la Biblia, pues se complica todavía más. Porque eso implica leerle, ¿no? Y leerle, y además en muchos casos lo que nos hemos encontrado es que las personas, no sé la experiencia de mi hermano Ciel, de mi hermano Alejandro, cuando le decimos a las personas que estudien su Biblia, algunos de ellos nos han dicho que no la entienden. Otros lo que nos han dicho es que sí la leen, pero ya cuando se van a dormir, que en 3 versículos quedan rendidos. y ya en 3, 4 versículos se duermen. Yo lo que diría en esta parte, hermanos, y que me parece importante, el por qué estudiar, el qué hacer con la Biblia, a mí me parece fundamental el hecho de decirle a las personas que en ella lo que ustedes van a encontrar es una mejor manera de vivir delante de Dios. Y esta mejor manera de vivir delante de Dios les va a ayudar mucho en cuestiones familiares, en cuestiones morales, en cuestiones espirituales, en cuestiones laborales, económicas. Cuando nosotros nos apegamos a la Biblia, las cosas nos van mucho mejor, pero tenemos que estudiarla con ese deseo, ¿no? Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y me parece importante que la leamos así. ¿Ibas a decirme algo, hermano? Sí, hermano, no, lo que estás diciendo, ¿no? Y tienes mucha razón de lo que dices. Desafortunadamente nosotros como mexicanos no hemos tenido la cultura de leer, ¿sí? Y si a veces un cuentito de 4 o 5 te apasiona, imagínate cómo te deberías de apasionar con la Biblia. Claro. Y muchas veces a la pregunta que tú hacías, mucha gente te dice, es que no le entiendo. Quiero darles un texto bíblico, ¿sí? En el libro de Hechos, en el capítulo 8, ¿sí? Me gustaría, hermano, que lo leamos, ¿sí? Desde el versículo 28 al 31, ¿sí? Y lo voy a leer en la Reina Valera, pero sí me gustaría también otras versiones para más entendibles, ¿sí? Hechos capítulo 8, ¿sí? Versículos del 28, ¿sí? Al 31, dice lo siguiente. Estoy hablando de Felipe y el etíope. ¿Por qué te quiero comentar esto? A lo que tú comentabas. Sí, hay gente que dice que no la entiende, ¿no? Y acá hay un gran ejemplo en por qué debemos de leer la Biblia. Dice lo siguiente:
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Quién volvía sentado en su carro? El etíope. ¿Qué iba leyendo? Al profeta Isaías. ¿Sí? ¿Qué estaba leyendo? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hace rato hablábamos, ¿no? Que del Espíritu Santo es lo que nos conlleva, nos da el entendimiento, nos guía. Versículo 30. ¿Sí? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Hermano, primer punto, visita, hermano, si tienes a alguien, vuélvete como un Felipe. Enséñale las escrituras. Y la cita que tú comentabas, una leche no adulterada. ¿Por qué? Porque si es necesario que cada persona, que cada miembro de la iglesia de Cristo, seamos maestros de enseñar la Biblia al que no sabe. Claro. Dice esta versión en Palabra de Dios para Todos. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa, sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiende lo que está leyendo? El funcionario le dijo, ¿cómo puedo entender? Necesito que alguien me explique lo que estoy leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que se subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue como una oveja cuando se lleva para matarla, fue como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le dijo a Felipe, por favor dime, ¿de qué está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar, empezó desde esta misma escritura y le contó las buenas noticias acerca de Jesús, que me parece fundamental, ¿no? No es fundamental, hermano, y lo bueno que comentabas, las buenas noticias, o mejor traducido también, evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Así es. Hermano, si hay algo que nos quiera comentar de esto que estamos ahora diciendo, en su experiencia, cuando usted ha evangelizado a algunas personas y le preguntan, ¿por qué debo leer la Biblia? ¿Cuáles han sido las respuestas que le dan las personas, hermano? Bueno, las respuestas son variadas, son diferentes según de la persona que se trate. Ajá. ¿Cuáles son las más comunes? Pero las más comunes es que no tienen tiempo de leer. ¿No? Yo trabajo, no tengo tiempo para leer. Así es. Pero bien nos dice Salomón en su capítulo 3 de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Si las personas, como ya comentaban hace un momento, gustan leer su Biblia en la noche y ya cuando se van a dormir, que cambien para en la mañana mejor. Así es. Temprano, recordando el Salmo, me parece el 105, el Salmo 5, perdón, no lo tengo anotado, pero ahí dice el salmista, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti. Sí. Quiere decir que es mejor siempre por la mañana que en la noche, porque en la noche está cansada la persona, ya no, es verdad que ya no tiene deseos de leer, pero más que todo tiene ganas de descansar. Pero por la mañana, siguiendo el ejemplo de los hombres consagrados a Dios, podríamos nosotros tomarnos tiempo en la mañana de leer por lo menos un salmo o dos. Así es. Para nuestro conocimiento. Dice el Salmo 5 en el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ese es el Salmo número 5. Sí, gracias. Y en un momento vamos a regresar, hermanos, con palabras de vida eterna. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento más. Mario, si es usted tan amable, por favor. Vamos a los medios primero. El WhatsApp
es 2223 38 45 23. Las páginas en Facebook son Palabras de Vida Eterna Radio para likes y Palabras de Vida Eterna Puebla, la de amigos. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla y el Twitter es @palabras3333. Ahora pasamos al dato curioso. ¿Sabías que la palabra Jehová en el libro de Daniel aparece en 9 ocasiones? Y las 9 en el capítulo número 9, en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 10, en el 13, en el versículo 14 lo hace 2 veces y en el versículo 20. Esto es en la versión Reina Valera. Ok, un dato interesante, ¿no? Así es. Y los saludos, nuestro hermano Jonathan manda un saludo a nuestra hermana Priscila Franco allá en León, Guanajuato, y pide una oración para que Dios le mejore su salud, que la bendiga y le dé fe para que pueda enfrentar todo lo que viene adelante. Muy bien, ¿qué más tenemos en saludos, hermano? Nuestra hermana Lulú de Bosques pide una oración por su familia, por su mamá, que Dios le siga dando fuerza y salud. Ella tiene 65 años. Así es, doña Ofe. Saludos, hermana. Sí. Doña Ofe se llama Ofelia, su La mamá de su hermano Luis. Así es, así se llama Ofelia. Un saludo. A lo mejor nos está escuchando incluso, ¿eh? Dios quiera que así sea. El pequeño Jorge, que es hijo de nuestra hermana Lulú, él pide una oración por su tío Efren, por Kevin y por toda su familia. Saludos, Jorge. Que Dios te Saludos, bendiga. Jorge. Saludos. Chequen este saludo. Nuestro hermano Isaí Gervasio ¿Qué pasó con Isaí? ahí? mandan saludos desde la congregación del barrio del Capire, allá en el puerto de Acapulco, donde está Saludos, sufriendo allá nuestro está hermano. bien. Que Dios te bendiga, barbaridad. hermano. Está sufriendo allá Está nuestro hermano. sufriendo. Seguramente está escuchando el programa ahí en la En su hamaca. Sí, Su hamaca, pero aquí en mamá. pie de la cuesta viendo el atardecer. Qué barbaridad, joven Isaí, qué Que Dios te envidia. bendiga. Qué envidia. Sari de Bosques de Manzanilla pide una oración por su tío Efren, por nuestra hermana Adriana, y manda muchos saludos a todos los hermanos. Dice que ella nos está viendo en Periscope. Muchas gracias, Ari. Que Dios te Gracias. bendiga. Gracias, Ari. Y nuestro hermano Brian Conde de San Bartolo Ah, manda saludos a todos los hermanos. Él aún está allá en Toluca, pero ya pronto lo Ya. tendremos por acá. Da gracias por la recuperación de nuestro hermano Luis, que es su papá, y le manda un fuerte abrazo a nuestro hermano Alejandro. gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, Que joven Dios te Brian. bendiga, joven Brian. Es todo por el momento. Muy bien, pues decíamos en Periscope hace un momento que les enviamos saludos a nuestros hermanos de Tabasco, a nuestros hermanos de Saloya, que quizás nos estén escuchando, a los hermanos del kilómetro 10 también, si es que nos está escuchando el hermano Marín, pues un saludo. Y también un saludo a San Luis Potosí, a la congregación de Antañón, a nuestro hermano Ulises Lara y a su familia, un abrazo. Muy bien, pues Sí, un vámonos. abrazo para todos ellos. Vamos a continuar, hermanos, con lo que tiene que ver con la Biblia. Bueno, hermanos, pues la Biblia es, o debería ser para nosotros los cristianos, una fuente muy importante de conocimiento, una fuente que nos ayudará a entender mucho de lo que sucede en el mundo, mucho de lo que pasa en nuestras vidas y nos debería auxiliar para nuestra vida espiritual. Ustedes seguramente lo saben, pero los vamos a recordar muy brevemente. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, todos ellos diferentes, aproximadamente en un periodo de 1500 años, quizás un poco más. Se escribió en 3 idiomas, se escribió en hebreo, arameo y griego. Estos hombres escribieron movidos o inspirados por el Espíritu Santo y escribieron no con palabras de sabiduría humana, sino inspirados, enseñados por el Espíritu Santo. ¿Dónde leemos esto? En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Ahí nosotros encontramos algo de esto. No voy a permitir leerlo. 1 Corintios, repito la cita, capítulo 2, versículo 13, dice así, desde el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y abajo viene un versículo que a mí me parece muy interesante, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. En otra versión, ese mismo versículo dice: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Dice el versículo 15: en cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Bueno, esto lo leo porque a veces las personas nos han hecho esta pregunta: ¿por qué no puedo entender la Biblia? Bueno, porque estando tan inmerso en el mundo es complicado a veces entender lo que la Biblia nos señala. Necesitamos empezar a cultivar nuestro espíritu, y a partir de ahí el mismo Espíritu Santo, como lo decía nuestro hermano Alejandro hace un momento, nos va a ir enseñando cómo es o cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia, hermanos, lo que nosotros encontramos en la Biblia es que pues en ella ustedes van a encontrar desde el origen del hombre, ahí en el Génesis, la creación del mundo, cómo es que las naciones en el mundo se fueron formando, cómo es que muchas de las leyes que hoy rigen incluso en la vida secular se establecieron allí. En el Éxodo capítulo 20 ustedes encuentran, por ejemplo, el no matarás, que es una ley que incluso trasciende desde los 1500 años antes de Cristo hasta ahora. Hoy tenemos como un bien central para la humanidad la vida, y es sancionado el hecho de que alguien mate. Nosotros ahí encontramos en la Biblia, vamos a encontrar cómo Dios ha manifestado su voluntad al hombre a través de algunos profetas, cómo Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, cómo ese pacto en algún momento fue transgredido por el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a encontrar también, hermanos, en la Biblia el advenimiento y la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, su ministerio durante algún tiempo. Vamos a encontrar la vida o los hechos de algunos apóstoles. Vamos a encontrar el establecimiento de la iglesia y de algunas iglesias en Asia, y vamos a encontrar, en fin, la voluntad de Dios revelada en estos libros. Les decía yo, son 66 libros, 39 que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y 27 que encontramos en el Nuevo Testamento. Hermano Ciel, platícanos un poquito de qué es la Biblia. Adelante, hermano Ciel. Bueno, según lo que tengo yo aquí escrito, dice, en particular, realmente no entiendo ese inicio de este párrafo, pero dice: el Nuevo Testamento es la revelación inspirada de Dios a través de los apóstoles, relacionada, dice, a la obra y al ministerio de Jesús, así también como el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, la Biblia da testimonio de Jesús. Y hablando de la iglesia, primeramente vemos que si la persona quiere conocer acerca de el establecimiento de la iglesia, tiene que ir al libro de los Hechos capítulo 2, porque ahí es donde habla acerca de cómo se estableció la iglesia de acuerdo a la promesa que el Señor había hecho a través de Cristo a los apóstoles en cuanto al Espíritu Santo. Dentro de las páginas de la Biblia existe la gran sabiduría de Dios y encontramos grandes verdades. No es un libro científico ni intenta serlo, más bien afirma ser la revelación de Dios a su pueblo. Cuando habla de su pueblo se refiere a aquellos que han obedecido el Evangelio, aquellos que conforman la iglesia del Señor. Afirma registrar el pasado y
predecir también el futuro. Afirma diciéndonos cómo será el futuro distante y que el destino final de las personas será bien sea de salvación eterna o condenación eterna. Y quisiera ahondar un poquito en lo que dice Santiago aquí en cuanto a la sabiduría de Dios. Y aquí encontramos que Santiago nos dice lo siguiente, hablando de la sabiduría de Dios a diferencia de la sabiduría humana, de los sabios del mundo. Claro. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que debe manifestar todo creyente, todo aquel que es cristiano, la sabiduría de lo alto. Y ya Santiago en su capítulo 1 nos está diciendo también que es necesario pedir esa sabiduría a Dios siempre. Incluso en nuestras oraciones no incluimos mucho, no pedimos esa sabiduría, pero es necesario que la pidamos al Señor, el cual nos va a dar, dice Santiago ahí en su capítulo 1, versículo 5, nos la va a dar y sin reproche, abundantemente y sin reproche. Así es. Muy bien, hermanos, pues nos vamos a ir a un breve corte y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Muy bien, hermanos, pues ya estamos de regreso en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Ahí en Periscope hay algunas peripecias técnicas. Les agradecemos que nos sigan sintonizando. Joven Mario, ¿sabías qué? Y los saludos, por favor. ¿Sabías que el versículo que ocupa exactamente el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el salmo que ocupa el centro de la Biblia. Está exactamente a la mitad. No hay saludos ya en el último corte. Ya no tenemos saludos en el último corte. Bueno, pues envíen sus saludos, hermanos. Mandamos saludos a los hermanos de Córdoba, Veracruz, al hermano Moisés, al hermano Aarón, al hermano Gregorio, al hermano Francisco Pulido, ¿quién más me...? Con el hermano Isidoro Arellano, que siempre se conecta en Chilo. Hoy no lo vemos, pero bueno, pues Saludos a buen Chilo. por Periscope, también a todos los que están por allá. Saludos. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, con el tema que nosotros venimos viendo. Y vamos a ver un poquito del significado y la composición de la Biblia. Hermano Alejandro, platica. Sí, hermano, mira, es importante ir conociendo. ¿Por qué quiero comentar esto, no? Muchas veces, como buenos soldados de Cristo, hay veces que no conocemos lo que Dios nos ha puesto en las manos, que es la espada del Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces puede no saber ocuparla. Entonces, si tú tienes un conocimiento de sus términos, de lo que dice o qué implica, vas a tener también una buena enseñanza para que tú la transmitas. ¿Sí? El significado y la composición de la Biblia, ¿sí? La Biblia es un término procedente de la palabra griega que significa biblos, que es rollo, papiro o libro, y de la expresión griega, ¿sí? Que es David Lahatajai, que significa los libros sagrados. ¿Sí? Vamos a ver esta composición porque es importante para que tú también vayas conociendo bien claro lo que tienes en tus manos, en tu casa. ¿Sí? Hace rato nuestro hermano Evaristo estaba diciendo y comentaba que consta de 66 libros divididos en dos grupos principales, ¿no? Que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza, pacto o contrato. ¿Sí? Y vemos también que el Antiguo Testamento, que para los judíos es algo bien importante. ¿Por qué? Porque ellos se rigen bajo, ¿sí?, el Antiguo Testamento, que se compone de 39 libros. Los primeros libros se escribieron aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. ¿Qué cuentan estos libros? Bueno, cuentan la historia relacionada con la creación del mundo y de todos los acontecimientos del pueblo de Israel, de los hebreos, hasta aproximadamente en el año 445 antes de Cristo. Y su último libro viene siendo del profeta Malaquías, que ahí empieza a hablarse desde mucho antes, ¿verdad? Pero aquí hace más énfasis de la venida del Mesías. Así es.
Entonces, los primeros libros se escribieron 1500 años antes de Cristo. Así es, ¿no? Y el último del Antiguo Testamento, más o menos 445 años antes de Cristo. Bien, son datos que ahí no se nos deben olvidar, hermanos, tenemos que anotar para tener una idea de cuándo se empezó a escribir la Biblia, ¿no? Así es, hermano. Vamos a continuar, hermano, con el significado y composición de la Biblia. Hermano Mike, si Sí. usted tan amable. Sí, siguiendo con más datos, y felicito a mi hermano por su Diego. Hermano, muchas felicidades. Sí, seguimos con datos en relación al Nuevo Testamento. Después de unos 400 años de silencio antes de Cristo, empezó a escribirse el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. El Nuevo Testamento contiene los evangelios que presentan la historia de Jesucristo, abarca los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte, su resurrección y después de su muerte, y las cartas apostólicas que presentan la historia de los primeros cristianos. Otros datos en relación al Antiguo Testamento es de que el Antiguo Testamento es conocido también como la ley y los profetas. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 12, en el versículo 22 al 40. Mateo 22, 40. Es Mateo 22, 40. En Lucas 16, 16 se anuncian las buenas nuevas. En Lucas 16, 16. También es también conocido como el libro de Moisés y los profetas. Eso está en Lucas 16, 29. También es conocido como Moisés, los profetas y los salmos. Eso está en Lucas 24, 44. Cuando Cristo hablaba de la ley y los profetas, se refería al Antiguo Testamento. Esos son datos que hay que tener presentes, principalmente pues para esto, ¿no? Que es la evangelización, es el estudiar la palabra, el enseñar la palabra. Sí, no, como comentaba nuestro hermano Evaristo, muchas veces estás leyendo la Biblia y dice, tienen a Moisés y a los profetas, y la gente no sabe qué es, pues se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no, hermano? Así es. De hecho, hermanos, bueno, pues estos datos que hemos venido dando esta noche tienen la finalidad como de reintroducirnos nuevamente a la palabra, reintroducirnos a conocimientos que pudieran parecer elementales, no lo son tanto, a veces algunos de ellos los hemos olvidado. Así es que yo creo que el día de hoy aquí nos vamos a quedar, hermanos, nos vamos a despedir. ¿Hay una pregunta? Muy bien, ¿tenemos una pregunta en Periscope? No, en WhatsApp. En WhatsApp. Eso viene más adelante. Ah, ok, a ver, pero lánzala ahorita. Bueno, ¿quién escogió los libros que debían componer la Biblia que ahora conocemos? Ah, muy bien. ¿Quién lanza la pregunta? Anabel. Anabel. Muy bien, Anabel. Yo creo que la próxima semana, con mucha mayor precisión, te vamos a resolver, aunque viene un poquito más adelante del programa, como dice el hermano Mario. Ya aquí está considerado, ya tenemos el dato, lo vamos a vertir. La próxima semana vamos a resolver esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano Adrián? No. No, ya no hay más preguntas. Muy bien, pues esto es todo el día de hoy en Palabras de Vida Eterna, hermanos. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias, hermanos, porque nos han escuchado, nos han visto ahí en Periscope. Gracias a nuestros hermanos que también esta noche han estado aquí con nosotros. A nuestro hermano Adrián, que está pues haciéndole literal de pulpo, está con una mano en Periscope y con otra mano en la cámara. Saludos, hermano Adrián, gracias. Saludos, hermano, que Dios te bendiga. El hermano Johnny, que está en los controles técnicos, está ahí trabajándole fuerte. A nuestro hermano Mario, está en los medios, pendiente, y en el ¿Sabías qué? Vamos a pedirle que siga investigando cosas interesantes. A nuestro hermano Ciel, gracias, hermano, por la hospitalidad. Gracias que nos presta la cabina. A nuestro hermano Miguel. No, gracias a ustedes por darme esta Bueno, Miguel, muchas oportunidad de estar gracias. aquí con ustedes. Hermano Ale, gracias Igualmente, también. muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y pues gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias por su atención. Nos vamos a despedir en esta noche con una oración. Le vamos a pedir al joven Johnny que por favor nos lleve a Dios en la oración. Y le pedimos al joven Johnny que incluya al hermano Luis y a Adrianita, porque
Claro, son los que son los que están un poquito más delicados, ¿no? necesitan más de nuestras oraciones Así en es. estos momentos. Seguramente habrá otros hermanos enfermos, incluye todos los enfermos, pero en particular por ellos dos. No sé si hay alguna otra petición de oración que tengamos así urgente, que se me esté Por la pasando. familia que de Tamaulipas o De Arkansas, la familia La Miller. familia Miller de Arkansas, que aunque no los conocemos, hacer oración. vamos a orar por ellos y por todas las peticiones que se hicieron esta noche. Hermano Johnny, adelante, por favor. Oremos. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque en esta tarde a un puñado de hijos tuyos nos has permitido hablar de tu palabra, Señor, transmitirla a aquellas almas deseosas de ti, Señor, deseosas de esa salvación, de esas promesas tan dulces que tú nos das. Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros, tus hijos, nos ayudes para tener esa hambre de tu palabra, Señor, de escudriñar esas escrituras que tú nos has mandado, en las cuales nos dices tus mandamientos, Señor, y la manera en que nosotros podemos ganarnos esas promesas tan celestiales que tú nos das. Señor, te pedimos que nos aumentes esa hambre, Señor, cada día que pasamos. Ayúdanos para poder anhelar ser más como nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos para poder desterrarnos de nuestra mundanalidad, de aquello que nos aferra a acercarnos al mal, a la oscuridad y al pecado. Señor, te pedimos que siempre nos ayudes para estar de la mano de nuestro Señor y poder mostrar al mundo que somos dignos hijos tuyos, Señor, no solamente de palabra, sino también de hecho. Te pedimos también por todos aquellos nuestros hermanos que están pasando por alguna dificultad física, Señor, mediante su salud, como es nuestra hermana Adriana, nuestro hermano Luis, esa familia de Arkansas, Señor. Te pedimos que tú a cada uno de tus hijos que ves que están sufriendo por algún padecimiento de salud, tú los ayudes para que puedan recuperarse más prontamente, ya que tú eres el médico por excelencia. Señor, todo esto te lo pedimos, si es tu divina y santa voluntad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.